Saludos, jóvenes amigos, y continuemos con las clases de farmacología enfocados precisamente en los antibióticos. El día de hoy hablaremos de un grupo de antibióticos bastante útiles para las infecciones, tanto las que se dan en el medio hospitalario como las que se dan en la comunidad. Estamos hablando del grupo de las quinolonas. Empecemos entonces. Las escrituras farmacológicas nos dicen, desde luego, que este es un medicamento antibiótico. Quiere decir que a los virus, a los hongos y a los parásitos no les hace nada, pero sí tiene acción en contra de las bacterias. Pertenecen al grupo de los inhibidores de la DNA girasa, una molécula muy importante para la replicación bacteriana. Estos son los principales medicamentos pertenecientes al grupo de las quinolonas. Todas derivan de un compuesto primario llamado ácido nalidíxico. Bien, entonces, sabemos por las clases de microbiología de las estructuras básicas de la bacteria. Tenemos estructuras morfológicas como la pared bacteriana, hecha de peptidoglucano, que por cierto despedaza la penicilina. Tienen citoplasma y en su interior tienen su cadena de ADN y sus ribosomas, los cuales se encargan de trabajar y crear los compuestos tanto toxigénicos como morfológicos y fisiológicos para el sostén y replicación de las bacterias. Bien, entonces, estos son los componentes principales de las bacterias. En este caso, las quinolonas, estos antibióticos se centran en interrumpir la acción del ADN. Recuerda que dependiendo del antibiótico que seas, va a ser la estructura bacteriana que inhibes o que despedazas. Entonces, cuando tenemos una infección bacteriana, amigos, tenemos doble problema. Primero, hay una bacteria en el cuerpo, liberando sus toxinas y haciendo daño al tejido. Segundo, la replicación. Las bacterias tienen la capacidad de hacer mitosis, intoxicar tejidos e invadir el cuerpo hasta que acaben con nosotros. Dicho eso, las bacterias, para su mala suerte, en su pared celular bacteriana, tiene receptores que embonan con muchos grupos de antibiótico. Es decir, antibióticos como estos de las quinolonas, el ciprofloxacino, el levofloxacino, el moxifloxacino y los demás, no tienen dificultad para poder entrar a través de esos receptores de la pared bacteriana al interior. Lo siento, bacteria, pero naciste con esa desventaja. Entonces, la pared bacteriana le permite el paso libre a los antibióticos y una vez que las quinolonas se meten al citoplasma bacteriano, se dirigen precisamente al centro de mando, al ADN, al material genético de la bacteria. Entonces, la bacteria para poder llevar a cabo sus funciones metabólicas, su propia supervivencia y su replicación, necesita que alguien dé la orden. Ese que da la orden es el ADN. Pero para poder dar la orden a los ribosomas, el ADN necesita de una herramienta llamada DNA girasa. Esta herramienta que tiene la bacteria le ayuda a desdoblar la cadena de ADN. Posteriormente a que se ha desdoblado, necesita de otra molécula llamada topoisomerasa 4, la cual es imprescindible, esta herramienta enzimática que posee la bacteria, para poder replicar a la cadena de ADN en un mensajero, y el mensajero se llama ARN. Ese mensajero ARN puede subir a los ribosomas y los ribosomas traducir el mensaje y ponerse a producir lo que el ADN demanda. Por ejemplo, si la cadena de ADN de esta bacteria dice, lo que necesitamos es más formación de pared bacteriana, los ribosomas van a recibir el mensaje al ARN y ponerse a formar los componentes peptídicos de la pared bacteriana. Si el ADN de esta bacteria demanda producción de toxina, se va a sacar la copia en su ARN mensajero y los ribosomas traducirán y producirán toxina. Si la bacteria, su ADN demanda replicación, pues los ribosomas se van a poner las pilas y van a crear más copias de
bacterias. Entonces, lo que es y lo que hace la bacteria viene dictado desde su ADN, pero para que el ADN pueda dar órdenes, tiene que desdoblarse y tiene que traducirse en un mensaje. Para desdoblar, necesita la molécula DNA girasa y para traducirse y sacar un mensaje copia, necesita la topoisomerasa 4. Entonces, estas dos moléculas necesarias para que la bacteria pueda hacer de las suyas son precisamente bloqueadas por estos medicamentos. Si bloqueas a esas dos moléculas, la bacteria nunca podrá recibir órdenes de su material genético, nunca generará toxinas, nunca generará replicación y multiplicación y no podrá sostenerse metabólicamente. Por lo tanto, es un medicamento bacterioestático. Detiene la multiplicación de bacterias en tu cuerpo y también es un medicamento bactericida. Al bloquear las órdenes del ADN, la bacteria ya no puede seguir con su propio metabolismo y desaparece, se destruye, queda despedazada. Así es, estos medicamentos son muy útiles, sobre todo para las infecciones de gram negativos. Pero, también tienen buena acción contra las bacterias púrpuras, los gram positivo, y ante algunos anaerobios. De hecho, las quinolonas son consideradas dentro de los antibióticos de amplio espectro. Abarcan muchos tipos de bacterias, gram positivos, gram negativos, algunos anaerobios. A diferencia de otros antibióticos que hemos visto, que los agarran exclusivamente o con mayor precisión a unos que a otros. Dicho esto entonces, estos medicamentos son muy útiles para detener el crecimiento bacteriano y para despedazar a las que ya están adentro. Claro que tienes que darle crédito a tu sistema inmune, tus defensas también están peleando contra el invasor. El antibiótico básicamente es como el apoyo aéreo. Bien, entonces, como en todo, las bacterias pueden crear la resistencia, como dice ese de los lentes de la Casa de Papel. Entonces, con el paso del tiempo, las bacterias han creado mecanismos de resistencia para que las quinolonas, estos medicamentos, ciprofloxacino, levofloxacino, no les hagan tanto daño y no las destruyan y no paren su crecimiento. ¿En qué consisten estos mecanismos de resistencia? Bueno, una de ellas es la modificación enzimática. La bacteria dice, ok, estos medicamentos me bloquean la topoisomerasa, pues yo la voy a modificar para que no la encuentren y no puedan embonar con ella. Y así protejo y aseguro que mis ribosomas podrán recibir el mandato del ADN y poder hacer de las mías. Muy listo. Otro mecanismo de resistencia es la formación de resistencia a los plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Fragmentos de ADN en forma circular que están en el citoplasma de algunas bacterias. Estoy hablando de ti, Pseudomonas. Y estos codifican genes ¿para qué? Para que la pared de la bacteria se haga poco permeable, que no deje entrar al antibiótico tan fácil. Otra es la inactivación enzimática. La bacteria por sí sola crea sustancias como la acetiltransferasa. ¿Para qué? Para que una vez que entren estos medicamentos a su citoplasma, sean despedazados e inactivados por esa enzima y nunca puedan interrumpir la acción del ADN en su desdoblamiento y su mensajería. Y por último tenemos las bombas de flujo. ¿Qué es la bomba de flujo? Bueno, así como las bacterias tienen receptores para dejar entrar al medicamento, también generan receptores que lo sacan antes de que pueda ejercer su acción. Entonces, las quinolonas, amigos, son excelentes medicamentos de un amplio espectro de bacterias, pero su uso erróneo e indiscriminado ha generado estos mecanismos de resistencia. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Bien, medicamento entonces de las quinolonas pueden venir en presentación de administración por vía oral, pero también pueden venir para aplicación intramuscular. Entonces, los alimentos no interfieren en gran parte con su absorción, con su digestión, pero sí se recomienda evitar el uso de antiácidos. Si tú estás tomando algún antiácido, por ejemplo el aluminio magnesio, omítelo cuando vayas a tomar las quinolonas. ¿Por qué? Porque la presencia de estos antiácidos puede disminuir el aprovechamiento de estos antibióticos. Y mediante una infección lo prioritario es el antibiótico, ¿ah? Bien. Dicho eso, el medicamento sufre la digestión por el ácido clorhídrico del estómago y pasa al intestino delgado y grueso, donde es absorbido ampliamente en un 95%.
¿Qué pasa con el otro 5% que no se absorbe, profe? El otro 5% del medicamento sigue su trayecto a través del intestino grueso y finalmente es sacado por las evacuaciones. Truchas, ese 5% de las quinolonas que no se absorbió y pasa al intestino grueso para ser evacuado puede eliminar la flora bacteriana intestinal y darle lugar a la infección por el Clostridium difficile. Acuérdate que el Clostridium difficile es parte de la flora intestinal, pero también es un oportunista. Si las quinolonas, antibióticos, barren con tu flora intestinal, el Clostridium difficile quedará solo y puede crearte inflamación e infección, una condición llamada colitis pseudomembranosa o colitis por uso de antibiótico. Bien, fin del comercial. Entonces, el 95% del medicamento que sí se absorbió va a pasar a través de la vena porta hacia el hígado, para que por medio del efecto de primer paso, el hígado pueda repartir el medicamento en su forma activa a la circulación. ¿Qué concentraciones adquieren las quinolonas a la hora de ser repartidos en el cuerpo? En promedio entre 1 a 2 microgramos. Entonces, posteriormente, cuando ya pasaron por la entrevista con el hígado, pasan a la circulación general. ¿Para qué? Para que sean repartidas a todo el cuerpo y lleguen al sitio de la infección. Recuerda que los medicamentos que tú tomas pueden viajar en tu circulación por dos vías. Una es el medicamento libre y otra es el medicamento unido a las proteínas, principalmente la albúmina. En el caso de las quinolonas, la mayor fracción del medicamento en tu circulación va a estar libre. Libre, no unido a proteína. Bien, tiene un efecto en tu cuerpo. El efecto antibiótico dura entre 3 a 10 horas, mucho tiempo, ¿eh? Y tiene una extraordinaria repartición en los tejidos. Estos medicamentos quinolonas pueden estar en todos los tejidos de tu cuerpo. Sobre todo tienen buena entrada al sistema nervioso central y líquido cefalorraquídeo, tejido cerebral. Trucha ahí, es algo que limita a muchos otros antibióticos que hemos visto en los otros videos. También tiene buena llegada al tejido prostático. De hecho, cuando hay infecciones prostáticas, son la primera línea de antibiótico preferida por muchos médicos para tratar las prostatitis infecciosas. Bien, un punto muy importante, puedes localizarlos en la leche materna y estos medicamentos también pueden cruzar la barrera placentaria. Ya hablaremos de eso entonces, ¿qué es lo que dice la FDA con respecto al uso de este durante el embarazo? Bien, entonces durante 3 a 10 horas el medicamento se va a estar repartiendo en todos tus tejidos ampliamente. Dependiendo de dónde esté la infección y qué síntomas esté causando, va a hacer la selección del antibiótico y la eliminación de bacterias en el sitio de ataque. Posteriormente a esas 3 a 10 horas, el medicamento, sin pasar por metabolismo hepático, se dirige directamente a los riñones y estos lo filtran y estos lo excretan de manera activa. Es decir, los riñones excretan al medicamento todavía activo por la vía urinaria, lo cual también, al igual que el trimetoprim sulfametoxazol, es una excelente opción para infecciones de la vía urinaria inferior superior, infecciones ureterales de vejiga o de uretra. Pero, tengamos mucho cuidado, amigos. En una persona con compromiso de la función renal, debes ajustar la dosis cuando su filtración esté por debajo de los 50 mililitros por minuto. Atentos en ese aspecto. Bien, dicho eso entonces, estos medicamentos quinolonas antibióticos pueden utilizarse ampliamente en el tratamiento ambulatorio, que el paciente los tome desde casa, pero también son una buena opción para las infecciones nosocomiales, para las infecciones que se dan en los transoperatorios o que se adquirieron estando el paciente hospitalizado. Bien, ¿qué indicaciones, en qué infecciones vamos a dar este grupo de las quinolonas? En todas estas, o sea, un montón, ¿verdad? Excelente opción para la pseudomona, que es un verdadero dolor de cabeza, una infección, una bacteria que se encuentra en los hospitales, principalmente en los respiradores artificiales. Otra bacteria muy peligrosa del medio hospitalario, el meningococo. Estas quinolonas pueden acabar con él. Y otros tantos de infecciones que hemos tenido oportunidad de abordar en videos previos. Ante todos estos puedes utilizar las quinolonas. Moxifloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, gatifloxacino, etc. Bien, muy importante, recuerda que siempre hay efectos adversos.
¿Cuáles son los efectos adversos de las quinolonas? Todos estos. Especial atención en este que tengo aquí señalado de rojo. Daña el cartílago de crecimiento, por lo tanto no se tiene que dar a infantes, no se tiene que dar a niños. El siguiente punto que está en azul y en negritas, la colitis pseudomembranosa. Acuérdate, va a barrer este medicamento con la flora intestinal, dejando el Clostridium difficile listo y solo en tu intestino para que pueda crear una infección. Al igual que otros medicamentos, puede crear fotosensibilidad, alteración, irritación de la piel con la exposición a la luz. En los niños pequeños que son sometidos a este grupo de antibióticos, puede haber deformidad en sus huesos por el daño al cartílago del crecimiento. Por ese punto, ten mucho cuidado. Y, al igual que los macrólidos, estos medicamentos pueden generar una prolongación del intervalo QT. Ahora en cristiano, profe, ok, pueden generarte arritmias, taquicardias. Y eso puede generar graves problemas, un choque cardiogénico. Y los efectos adversos comunes, el enronchamiento, dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea, distensión de panza. Pero los más importantes son estos que están en color y en negritas. Truchas ahí. Como siempre, evita el brindis, evita el ingesta de alcohol cuando estés tomando antibióticos. Si bien no te van a dar efectos severísimos, van a inactivar la acción del antibiótico, es como si no hubieras tomado nada. Por lo tanto, la infección va a continuar y el riesgo de complicaciones también va a continuar. Muy importante en cuanto al embarazo, jóvenes amigos. La FDA lo considera clase C, o sea, no se lo des a una embarazada. ¿Por qué? Por las alteraciones en el cartílago de crecimiento de los huesos que puede ocasionar en el feto. Bien, interacciones farmacológicas. ¿Con qué otros medicamentos interaccionan las quinolonas antibióticos? Bueno, con los macrólidos, lo acabamos de decir. Ambos pueden generar arritmias cardíacas tipo taquicardia, sobre todo una que se llama torsade de Pointes. Cuidadito ahí, cuidadito Wazowski. Entonces, otros medicamentos como la metoclopramida, la insulina, los antiinflamatorios y los anticoagulantes pueden aumentar su concentración en la presencia de las quinolonas. Ten mucho cuidado si estás tratando al paciente con cualquiera de estos otros medicamentos. ¿Por qué? Porque al darle las quinolonas puedes potenciar su efecto. Puedes potenciar el efecto de estos y más riesgo de intoxicación. Fíjate muy bien, otro efecto adverso que tienen las quinolonas, que no lo mencioné en el apartado de efectos adversos, es la lesión. Pueden crear lesión a los tendones, en especial los tendones de las extremidades inferiores. Estoy hablando del tendón de Aquiles. Pueden ocasionar su ruptura. Ten eso muy en cuenta porque es un rubro muy preguntado en los exámenes. Bien. Entonces, a los medicamentos como metoclopramida, insulina, antiinflamatorios, va a aumentar su concentración, pero medicamentos como el sucralfato, aluminio y magnesio, antiácidos, suplementos alimenticios, teofilina y anticonceptivos hormonales, va a disminuir su efecto. Ten mucho cuidado aquí, sobre todo si eres una muchacha que se está cuidando con anticonceptivos hormonales tomados. Si también tomas este tipo de medicamentos, la efectividad de tus anticonceptivos puede disminuir y el riesgo de embarazo no planeado puede ser una realidad. Ten mucho cuidado. Durante el tratamiento, evita la actividad sexual o utiliza cualquier otro medio anticonceptivo de planificación familiar. Bien, contraindicado entonces en las personas que son alérgicas, en las personas que el hígado no les funciona, las personas que ya tienen una colitis, una infección por el Clostridium difficile en su intestino, pues hay que tener más cuidado, ¿verdad? Hay que seleccionar otro medicamento para acabar con ese bicho. No se lo darás a gérmenes que presentan ya resistencia. Muy importante, no en el embarazo y no darlo en personas menores de 18 años. Algunos libros te dicen que no darlo en personas menores de 14, pero no hay que arriesgar. Personas menores de 18 años no reciben este tipo de antibióticos. Ya después de los 18 ya pueden votar y ya pueden tener este medicamento para su uso. No se lo das o utilízalo con mucho cuidado si estás tomando antiácidos, sulfato ferroso, sucralfato. ¿Por qué? Porque como dijimos, disminuye la disponibilidad del medicamento. Y lo que nos urge es acabar con la infección, ¿verdad? Bien. Sencillo, ¿eh? Pero aún así las quinolonas son un excelente medicamento de amplio espectro, muy utilizado aún en la práctica clínica. Desde luego hay que tener mucho cuidado con el uso erróneo o con la suspensión prematura del tratamiento porque eso puede llevar a
mayor resistencia bacteriana. Y después, que sea un medicamento totalmente inútil. Bien, sencillo, ¿eh? Entonces, agradezco mucho tu gentil atención. Dudas, preguntas, mándame un inbox por esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Fuera de ahí, buen día y vamos a seguirle.